bueno, primero mil veces más, como te lo dije, un montón de encuentros que tuvimos, Tincho, muchas gracias por la invitación, por involucrarse en estas cosas, la verdad que siento que son los pasos que tenemos que ir dando para ir todos transformándonos. Segundo que quería decir es, a ver, este es un espacio donde la idea no es que sea ni una capacitación, ni una formación de mi lado. Hemos charlado en alguna oportunidad de seguros colectivos, etcétera, sino un poco la idea es que esto sea conversado. Levanten el micrófono, hagan las mil preguntas que tengan. eh, no existe pregunta pava en esto, digamos, todos aprendemos de la conversación, así que siéntanse libres de hacerlo. Un poquitito, si se quiere, en el principio de la charla lo que quiero hacer es un repaso muy por arriba de los que son los riesgos empresariales para los negocios de vida y de vida colectivo en particular. Contarles un poquitito de qué van las obligaciones patronales, así, pero bien como repaso, sin hacer grandes profundizaciones. Y a partir de ahí, la verdad que el espacio, la idea es que sea de ustedes, con todas las preguntas que se les pueda ocurrir, insisto. No existen preguntas pavas, pregunten tranquilos, la idea es que sea bien conversado, aparte que es más entretenido también para todos. Así que dicho esto, insisto, esto va a ser bien sencillito. Voy a presentar un PPT que en algún momento, si yo mal no recuerdo, lo hemos visto, pero solo a nivel de refresco. Díganme si están viendo mi pantalla ahí. Sí, Sí, se ve. Perfecto. Bueno, a ver, primero y principal, cuando hablamos de obligaciones patronales en una póliza de vida, siempre hablamos de pólizas colectivas. ¿Sí? Digamos, solo esto sirve a modo de refresh, estamos hablando siempre de pólizas colectivas, donde aparecen todas estas cuatro figuras principales que estamos viendo acá, o cuatro elementos. El asegurador, que somos nosotros, el tomador de póliza o contratante, los asegurados y los beneficiarios. Y dependiendo de cada uno de los planes que pueden tener una póliza colectiva de obligaciones patronales, principalmente lo que puede ir cambiando es el beneficiario. Cuando hablamos del tomador y estamos hablando de obligaciones patronales, siempre son las empresas las que contratan la póliza y cada una de las pólizas pueden tener un objetivo particular. Pero sí el tomador es la empresa. Los asegurados son los empleados en relación de dependencia con ese tomador, con esa empresa, que son los que conforman el grupo asegurable entre todos. Y los beneficiarios son aquellos que van a ser los primeros destinatarios de una indemnización en caso de que al asegurado le suceda algo. Dependiendo del tipo de plan del que estemos hablando, puede variar quién es el beneficiario en primer término. Por eso es importante tener en claro las figuras que existen dentro de la póliza, porque eso puede ir transformándose y puede ir cambiando dependiendo un poco del plan. Y cuando estemos charlando un poquito de los planes, les voy a ir haciendo los comentarios de quién son en esas condiciones los beneficiarios. Cuando hablamos de obligaciones laborales, existe per se un seguro que sí es de obligatoria contratación para cualquier empresa que tenga empleados en relación de dependencia, que es el seguro de vida obligatorio como tal. Digamos, el seguro de vida obligatorio, las aseguradoras lo que hacen es un fronting, lo que hacen es administrar el seguro, que el riesgo en sí lo retiene la super. ¿Qué significa esto? Nosotros las aseguradoras lo que hacemos es emitir las pólizas, administrar la cobranza de esas pólizas, que entre comillas les digo que se hace vía FIP, de la misma forma que se paga las ART, y lo que hacemos es quedarnos con un pedacito de esa plata que va dirigida a los gastos varios en los que incurre la compañía para administrar ese portafolio, y el resto se lo transferimos a la Superintendencia de Seguros. La cobertura que conlleva este tipo de plan es de fallecimiento por cualquier causa,
La suma asegurada se actualiza los marzo de todos los años y va en relación a una cantidad de salarios mínimos al mes de diciembre del año anterior. Son 5.5 salarios mínimos, como se calcula la suma asegurada. Y hoy en día esa suma asegurada está en 92.812 pesos con 50 centavos. Y acá empieza un poco lo que les comentaba recién de los beneficiarios. Digamos, en estos planes los beneficiarios se designan voluntariamente por cada empleado. Entonces es importante tener en cuenta, todas las empresas tienen la obligación en este caso de contratar una póliza de vida obligatorio. Las aseguradoras lo que hacemos con estos planes es administrarlos exclusivamente. Los que retienen el riesgo en el fondo es la Superintendencia de Seguros y las aseguradoras lo que nos beneficiamos es con un porcentaje de esa prima que va dirigido particularmente a la administración de gastos. Ese es el primer seguro dentro de lo que son las obligaciones laborales. El segundo seguro fundamental dentro de lo que son las obligaciones laborales, que es de obligación la indemnización por parte del tomador, no así la obligatoriedad de contratar una póliza de seguros, es la Ley de Contrato de Trabajo 2744. ¿Qué significa con que es de obligatoria indemnización y no así de contratación de seguros? Que igualmente les voy a hacer un paréntesis con esto, es, si yo soy una empresa y fallece un empleado mío o queda incapacitado, yo tengo la obligación de indemnizarlo, si es invalidez al empleado o si es fallecimiento, a sus deudos, bajo lo que rige la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo? Que todo empleado en relación de dependencia, en caso de fallecimiento, el empleador tiene la obligación de indemnizar a los deudos por medio sueldo por año trabajado, vuelvo a decir, y perdón la redundancia, en caso de fallecimiento, y en caso de invalideces por un sueldo por año trabajado. Todo empleador tiene la obligación, en caso de estos dos eventos, de indemnizar. Ahora, si bien no tiene la obligación de contratar una póliza, vuelvo a decir, y en esto me voy a repetir un montón de veces, sí de indemnizar, no de contratar una póliza, es muy importante el asesoramiento a las empresas de este tipo de seguros. ¿Por qué? Claramente una pyme, ante el fallecimiento o la invalidez de un empleado, directamente puede desaparecer por no haber contratado una póliza que le representa muy poco costo, con un dolor enorme financiero que le puede causar alguno de estos eventos. Por ejemplo, cuando hablamos de medio sueldo por año trabajado, pensemos en un empleado que tiene un sueldo de 60.000 pesos para una pyme y que tiene 10 años de antigüedad. Medio sueldo por año trabajado son 300.000 pesos. Una pyme hoy, chiquita, imagínense un negocio, que tenga que per se y hacer una indemnización de la nada de 300.000 pesos, le puede tener un costo que es enorme frente a una póliza de seguros que claramente en el mes a mes lo tiene recontratomizado eso. Entonces eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, que si bien no existe la obligación de contratar el seguro, cualquier daño que le pueda originar, cualquier evento de esto puede originarle a una pyme un daño enorme y en relación al costo de lo que representa una póliza de seguro se puede mitigar de forma muy sencilla. Rodri, Sí, dale, Moni. ahí dice, estaba leyendo, dice, con el tope indemnizatorio establecido para cada caso. ¿Cuál sería el tope indemnizatorio en este caso? Por ejemplo, ya que has dado un ejemplo. Por ejemplo, ahí lo que se hace en general en todas las pólizas de ley de contrato de trabajo, lo que se busca es que tenga cierta homogeneidad las sumas aseguradas. ¿Qué pasa? Sí puede llegar a pasar, y esto no deja de ser un negocio para la aseguradora también y que tiene que mitigar ciertos riesgos, que en algún caso puede haber algún salario que se exceda en mucho de lo que es la media. Y como en cualquier póliza de vida colectivo, porque esto no se diferencia de cualquier póliza de vida colectivo, lo que se establece es un tope indemnizatorio. Por ejemplo, si yo cuando calgo todos estos cálculos de las sumas aseguradas, tengo algún salario, alguna capital asegurado, que se me desvía demasiado
de lo que es la media de ese grupo de gente, posiblemente tenga que topearlo. Por ejemplo, yo les hacía el ejemplo de recién. Yo tengo, no sé, capitales asegurados que son 300, 500, 600, 700, 800, más o menos esas sumas aseguradas en el grupo. Ahora, tengo una persona que la suma asegurada son 5 millones de pesos. Ahí lo que se hace en general es topear en un límite, y esto se aclara siempre en la póliza, etcétera, para que no haya un desvío tan grande en ese grupo, porque si no, ante cualquier evento que pueda sufrir esa persona en la punta, lo va a desbalancear. Eso es en general una norma de suscripción que funciona no solo para ley de contrato de trabajo en particular, sino para los seguros de vida en general. Para que haya cierta relación entre el grupo que se asegura y darle cierta homogeneidad al grupo. Es una característica técnica. Ahora, Rodri, te interrumpo. Sí. Ese tope no se actualiza, porque yo tuve un caso, justo me lo había agendado como una pregunta, me agarró de mano Moni, pero a veces ese tope suele quedar in eternum y cuando una póliza transita ya su tercera o cuarta renovación, el tope quedó tan atrás que a veces hay que estar arriba, o si el productor no lo advierte, los sueldos crecieron más y el tope que a lo mejor afectaba a una o dos personas de desvío, está afectando a lo mejor a la mitad de la masa. Ese tope debería actualizarse. Ese tope claramente debería actualizarse. La realidad, el primer responsable de que ese tope se actualice debería ser el productor por parte de las condiciones del productor. Y el segundo responsable deberíamos ser nosotros. Sí, el productor, olvídate, si no lo ve. No. Pero eso debería, ese es un tope que de la misma forma que se actualizan las sumas aseguradas debería mantener la misma relación, porque el objetivo es mantener la relación de masa, de grupo. Digamos, acá no es una cuestión técnica donde digo, ¿sabes qué? El objetivo es que con los años cada vez más gente caiga por arriba del tope. No, todo lo contrario. Claro. Sí. Acá el objetivo es que mantenga la misma relación. Si los salarios en promedio, por ejemplo, se ajustaron un 20%, el tope debería ajustarse un 20% para que mantenga esa relación de grupo. Eso anualmente debería estar actualizándose. Bien, tuve un caso, los zanjé de esa manera, se actualizaron los topes, con Patricia lo vimos, pero automáticamente no se hacía. Lo que pasa es que es análisis puntual en eso, Carlitos, porque ahí te pueden jugar, digamos, yo no puedo agarrar lo que no tenemos, primero, bueno, nosotros ya ustedes hace un tiempo no administramos más estas carteras, nosotros como equipo, el equipo de Rodrigo. Eso ya pasó a las BU en general, en la administración de esas carteras o de esas pólizas. Lo que no podés armar es una regla directa de actualización de tope, porque ahí ya depende de cada una de las pólizas. Por ejemplo, si los salarios ajustaron un 50% en una póliza, el tope debería ir a esa relación. Si los salarios actualizaron un 10%, debería ir esa relación en el tope, porque te vuelvo a decir, acá lo importante es que se mantenga la relación de grupo. No existe como si fuese un ajuste de suma asegurada donde yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Todos los años te ajusto la suma asegurada un X%. Digamos, acá la realidad es que para hacer bien el análisis del ajuste del tope, debería manejarse en relación a cómo se comporta los datos de esa misma póliza. Perfecto. Eso debería ser lo correcto. Está claro. Rodrigo, tengo una consulta. Sí. Respecto a las actualizaciones de capitales, más que nada cuando, o sea, no por actualización de paritarias de sueldo en el caso de ley de contrato de trabajo, pero más bien hablando de video obligatorio, por ejemplo, y convenio mercantil. Eso, por lo menos a mí, no nos llegan circulares con las actualizaciones de los capitales, y hay veces que nos sucede, por lo menos a mí, que o sea, no tengo los valores actualizados y me cuesta muchas veces ante una consulta de un productor, tenemos que empezar a consultarlo. ¿Hay posibilidad de que la compañía mande una circular con las actualizaciones? Sí, a ver, eso si quieren le traslado el mensaje a Edu y lo armamos. Sí sepan, a ver, solo para que, porque de hecho esa información está. Lo debido obligatorio todos los marzos se actualiza, eso es regla. Ya desde hace un par de años esta parte, porque antes no era así. Yo
Yo ya igual lo tomo como... Ahí yo lo tomo para informárselos cuando apenas se actualizan. Hay dos capitales en general, bueno, estamos hablando de obligaciones laborales, pero los capitales de seguro de CPI y de los debido obligatorio se actualizan todos los marzo, tomando en cuenta lo que dije hace un ratito, el 5.5 salarios mínimos del mes de diciembre del año anterior. Y todos los marzos eso se va a actualizar. Convenio mercantil ya es otro tema, porque convenio mercantil depende de las paritarias que se hacen del sindicato de empleados mercantiles. De hecho, hubo una actualización, este capital que ven ahora, la actualización, si yo mal no recuerdo, fue septiembre u octubre de este año. Digamos, cuando ellos firman la paritaria, actualizan el salario, también se conforma por una cantidad de múltiplos de salarios mínimos, entonces cuando la paritaria actualiza el salario mínimo, se actualiza la suma asegurada. Pero acá no existe una regla directa en el convenio mercantil, como sí sucede con vida obligatorio. Pero sí, dale, yo lo tomo el tema para que salga algún tipo de información para todos. Ningún problema. Volviendo al tema, a ver, un tema, interrúmpanme tranquilos porque yo estoy viendo la presentación y no veo si levantan manos, no veo nada de eso. Por lo menos mientras tenga la presentación puesta no lo veo. Así que por las dudas les aviso. Rodri, te hago una Dale. consulta ahí con convenio mercantil. Dice capital asegurado 550.742 pesos. ¿Eso es por cada uno de los empleados? Sí. O sea que aquel empresario bueno, que tiene un negocio, que tiene la obligación de contratar este seguro, si no lo tiene tomado, porque muchos no lo tienen tomado, tiene que pagar, si se le muere un par de empleados, más de un palo. Sí. Por eso es importante, y si quieren ahora miren, le hago un repaso rápido termino la ley de contrato, repaso rápido el convenio mercantil y otros convenios en general como comentario, y si quieren hacemos una buena charla, que está bueno lo que decís vos, Moni, porque yo quería hacer mucho hincapié en eso. Solo como para terminar así repasada rápida, ley de contrato de trabajo, el beneficiario en primer término es el contratante, lo que no implica que el contratante se va a llevar la plata al bolso y nada más, sino que lo que tiene que demostrar es la voluntad de pago, lo que se demuestra es en ese sentido la liquidación final del empleado, bajo la ley de contrato de trabajo. La liquidación final de un empleado no solo conlleva las indemnizaciones de los seguros, sino también, bueno, vacaciones, etcétera, como en cualquier liquidación final. Y en ese caso el beneficiario en primer término es el empleado. Convenio mercantil, que es un poco lo que comentabas vos, Moni, es el más grande de los convenios laborales que hay, lo que no implica que sea el único. Existe el convenio de pesqueros, existe el convenio de empleados gráficos, etcétera. Cada uno de los sindicatos tiene en general algún tipo de convenio. Vuelvo a decir, el convenio mercantil, por una cuestión lógica, es el más grande de todos. Y lo que tiene es, exige una cobertura de fallecimiento e invalidez total y permanente por un capital asegurado de 556.742 pesos a hoy. Y acá, en este caso puntualmente, los beneficiarios se designan voluntariamente por cada uno de los empleados, como sucede con el vida obligatorio. Un paréntesis les hago respecto del vida obligatorio, el que conté al principio, que hay un grupo de trabajadores que no tienen la obligación de contratarse un seguro de vida obligatorio y que tiene un tratamiento particular, que son los peones rurales. El peón rural no está alcanzado por la ley de vida obligatorio, pero sí existe la obligación de asegurarlos de alguna forma, y para eso lo que se hace es un seguro de vida colectivo común por fallecimiento, y lo que se hace es replicar la misma suma asegurada del vida obligatorio por 92.812 pesos también. La diferencia es que no se abona como se abona en las cargas patronales que se pagan en la AFIP, sino que directamente se factura como en cualquier vida colectivo, con facturación bajo el periodo que establezcamos, etcétera. Digamos, esa es una salvedad que yo quería hacer respecto de los peones rurales. Ahora, ya, bueno, un poquitito esto era lo que quería contarles, como les comenté recién de convenios de sindicales, por decirlo de alguna forma.
existen varios, prácticamente por muchos de los rubros existe algún tipo de seguro. Y ahora sí quiero hacer mucho hincapié en lo que decías vos, Moni. Volvamos al ejemplo que les hice yo hace un ratito de un empleado cualquiera que tenga 10 años de antigüedad y un salario de 60.000 pesos. Por ley de contrato de trabajo y 10 años de antigüedad. Por ley de contrato de trabajo, si esa persona fallece, la indemnización por fallecimiento son 300.000 pesos. Si esto le agregamos la indemnización por el convenio laboral, estamos agregando 550 y pico mil pesos. Estamos alrededor de 800 y pico de mil pesos de indemnización. Esto es lo que hace que un evento de estos tenga un impacto enorme, principalmente en el segmento pymes. Eso es un impacto para cualquier empresa en general, una indemnización de casi 1.000.000 de pesos. Imagínense en un negocio, en una panadería, en la ferretería que está a la vuelta de casa, digamos, en cualquier pyme, hoy en día Argentina tiene un impacto enorme. Y eso en la relación con el costo de una póliza de seguros, le puedo asegurar que no tiene relación prácticamente. Es mucha la diferencia. Entonces, eso es muy importante en el asesoramiento a nuestras empresas. Argentina es un país de mundo pyme en general. Entonces, es fundamental entender un poquitito los impactos que tienen todo esto. Digamos, cuando uno arma los grupos, digamos, como en cualquier póliza, bueno, vida obligatorio no porque tiene un costo fijo, pero bueno, insisto, eso prácticamente no es negocio para la compañía, pero para que ustedes se den una idea, el dolor que puede tener es enorme, enorme, enorme. Y ustedes imagínense, no sé, así a vuelo de pájaro les puedo decir, pero una empresa por un empleado con un capital de 300.000 pesos capaz que paga, no sé, entre 100 y 150 pesos por mes. Imagínense al impacto de una pérdida del que les estoy comentando, ¿no? Como cualquier grupo de vida va a depender de las edades, va a depender de las sumas aseguradas en relación con las edades, etcétera, etcétera, pero es muy importante el asesoramiento para la pyme y el poder demostrarle los impactos económicos que puede tener. Es importante que nuestros productores tengan en claro eso, aquellos productores que muchas veces dicen, no, yo no me meto mucho en el segmento de vida, etcétera. Los dolores que le puede traer un evento en una póliza de vida puede ser realmente transformacional para el futuro de una pyme, con unas pérdidas enormes, enormes. Así que eso es bien, bien importante que lo tengan siempre ahí dando vueltas en la cabeza. Cómo se conforman las sumas aseguradas es importante. Como dijiste vos recién, Moni, así a vuelo de pájaro, una pérdida del fallecimiento o la invalidez de un empleado desde el lado de un convenio son 500.000 pesos. Ahí sí, independientemente de la antigüedad. Yo empiezo a trabajar en un sindicato, perdón, en un negocio que esté regido por el convenio mercantil y desde el momento uno yo ya tengo ese beneficio dentro de lo que debería ser mi relación contractual. Así que es bien importante eso. En la ley de contrato los impactos son distintos, pero en lo que es convenio, por ejemplo, arrancan el día 1. Y en la ley de contrato va a depender, empieza la relación de antigüedad y el salario. Pero eso es bien importante que ustedes lo tengan bien fresco. Sí, Marce, levantaste la mano. Sí, iba a decir eso. No se te Estás escucha, muteada, Marce. Perdón. Hola Rodri. Bueno, Vos sabés que tenemos una empresa que se llama Sidersa, muchos años asegurada acá, ley de contrato. Me pidieron actualizar lo que planteó Carlos y Moni, el tema de los topes. Y lo que me llamó poderosamente la atención que el productor es el comentario diciendo, porque no están todos asegurados, están algunos y nos dejaron los que tienen más años de antigüedad. Ahí no hay reticencia, nosotros no, o sea, vos asegurás a quien querés, o sea, tengo 20 personas aseguradas, esta es una empresa importante, es Sidersa, ponele, tengo 20 empleados, no, aseguro 5 sí y los otros 5 lo dejo. ¿Se puede, o sea, o no? Suponete que tengamos un siniestro, vamos a salir a investigar, a ver, esa mirá, ahí tenés dos partes. Primero, como yo lo dije al principio, yo le voy a estar cobrando por el grupo. por el grupo.
Claro, Pero por el grupo que me informan, no por el grupo claro, que no conozco. sí, Si a mí me van a dar las 10 personas de más edad y con los salarios más altos, yo voy a cobrar la prima por lo que corresponda para esas personas. Como lo dije cuando hablaba de la ley de contrato de trabajo, la empresa tiene la obligación de indemnizar, no de contratar una póliza. Lo que puede suceder es que estén reteniendo ellos el riesgo de un grupo de personas. claro, Eh, no es mi mejor recomendación. Si yo tuviera que asesorar a esa empresa, lo que le diría es, poné a todos en el grupo donde vas a estar mitigando el efecto de todos, por un lado, y en promedio o en el costo promedial lo que te va a hacer es que la póliza esa te sea más barata. En claro, plata te va a salir un poco más, pero en relación te va a salir menos, por una cuestión de que estás pendiendo también a los empleados jóvenes. Y lo que puede llegar a suceder es que en algún momento ya estamos hablando de condiciones de suscripción, etcétera, donde la relación del salario y la edad empieza a ser muy importante, que posiblemente hasta tomemos la decisión de no estar en un negocio de ese tipo. claro. Pero ahí ya hay que hacer un análisis demasiado puntual. Sí, la empresa, independientemente de lo que le pase, al que le pase va a tener la obligación de indemnizarlo. La diferencia es que lo pueda tener asegurados o no. Eh, Mientras que no tenga un costo técnico para la compañía, yo tampoco, la realidad es que tampoco tengo el poder de policía de eso, porque Claro, no es que yo no tengo idea cuántos empleados tiene Sidersa, una investigación en la FIP con todos los asegurados de la compañía para entender cuál es la cantidad de empleados que tienen y cuántos de esos tienen asegurados o tienen informados en la póliza. La realidad es que el rol ahí del productor es fundamental, porque debería estar claro. asesorando como sea y no quedarse con eso y poder demostrar los perjuicios que puede tener, ¿no? Sí, a mí me preocupó el hecho de que a nosotros como compañía, yo este sí lo aseguro, este porque tiene 8.000 años y 8.000 años en la empresa y 8.000 años de edad, digamos. A eso sí lo aseguro y a los otros jóvenes no. También ahí salió mi parte suscriptora y no mi parte vendedora. Pero bueno, no, Pero no Marce, puedo. mira, en ese sentido nosotros lo que le vamos a estar es cobrando la prima que corresponda por el grupo que están informando. Claro, Lo que puede pasar es que, te vuelvo a decir, si de golpe es una póliza que empieza a tener una cantidad de eventos y que implica de que sea un resultado demasiado malo para la compañía, tendremos que contarle que vamos a querer salir de un negocio así y ahí hablar de cómo mejorar ese negocio en claro, particular. Pero tampoco, no hay ni que rasgarse las vestiduras. Insisto, me parece que ahí es importante la mano del productor. claro, Asesorando en cómo debería. Pero bueno, ahí también hay que ver la empresa. Sidersa es una empresa muy grande. Sidersa grande. tiene espalda para bancar un siniestro de una empresa chica, de un empleado chico. Con una empresa grande hay ciertas condiciones que las reglas del juego son diferentes que con el mundo pyme ahora. ¿Cuántas empresas grandes hay y cuántas pymes hay como mundo asegurador? ¿Me entendés? Hasta mismo nuestros productores, ¿cuántos monstruos como Sidersa tienen en cartera frente a cuántas pymes, ¿no? Digamos, la Claro. relación es monstruosa. Luisito, ahí levantaste la mano vos. Gracias. No, por favor, gracias a Sí, vos, Marcelo. no, quería aportar lo que dijo Marce, que quizás esa situación que describió Marce es nuestro principal competidor, más que las compañías, digamos. Cuando las empresas o los comerciantes toman dentro de sus previsiones laborales de no cederle a la compañía, sino tomar lo propio. Me refiero a convenio mercantil y de ley contra el trabajo, digamos. O sea, es cuando creo que es nuestra principal competencia cuando dice, viste, en la rotación de empleados, en muchas empresas, muchas pymes, comercio minorista, con empleados de rotación de 2, 3 años, no más de esa vida de cantidad de empleados, y de pronto uno solo que ha sido el encargado, y ese sí lo tiene de hace 10 años. Bueno, creo que ahí está nuestra competencia y creo que la respuesta la diste, es con asesoramiento la forma de competir, Claro. y no tanto con las otras Sí, compañías. es que yo te digo la verdad, Luisito, y me quiero apropiar un poco del ejemplo que dio Marce. Cuando vos hablas de un caso como el de Sidersa, yo te puedo asegurar de que seguramente hay alguien que está haciendo un cálculo por ahí detrás y qué es lo que le conviene, si retener, si ceder y a quién ceder, etcétera. Cuando hablamos de una pyme, yo siento que es mucho más por desconocimiento que porque se haga un análisis de ese tipo. Eh, Porque te vuelvo a decir, a ver, yo en el ejemplo recién calculé
siniestro de 300.000 pesos por ley de contrato y más el convenio. Hoy en día con el solo convenio te hace un desastre en una pyme. Y vuelvo a decir, no busquemos el mundo complejo de la empresa con mucha exposición a riesgo, etcétera, etcétera. Asomemos la cabeza por la ventana, veamos los negocios que tenemos alrededor e imagínense en esos negocios que estamos viendo por la ventana, qué impacto tendría un siniestro de, arranquemos por 600 lucas, por ejemplo. Un empleado que tenga, no sé, que cobre 50.000 pesos y que tenga 1 o 2 años de antigüedad, 50, 100.000 pesos más una indemnización de convenio, digamos. Son montos que son muy dolorosos para un comercio y para el mundo pyme en general. Eso es en general. Si estamos hablando ya de empresas de mediana para arriba, es otra historia, digamos, seguramente tiene otro cash para eso, pero y así todo, para que se haga una idea de lo que se entienden de los impactos, ni siquiera en empresas grandes lo normal es lo que comenta Marce. Digamos, en empresas grandes vos tenés automotrices que ni loco dejan de contratar una póliza de ley de contrato de trabajo, porque entienden que la relación costo del seguro frente al costo del siniestro les es infinitamente más conveniente tener la póliza de seguros y apoyar la cabeza tranquilo, digamos, no hay ni comparación. Por eso les digo que muchas veces lo que sucede en el mundo, más que pyme diría MIPI, digamos, micro y pequeña empresa, es que lo que no tienen es la visibilidad de ese riesgo. Nadie les comenta de ese tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces el productor, y hay una realidad, muchas veces cuando conversa con este tipo de empresario o comerciante, hasta tiene miedo de informarle de un montón de seguros porque tiene miedo de que lo perciba como un costo. Y el problema es que lo que no asesoró uno, viene otro productor y lo asesora otro, porque posiblemente en algún momento el riesgo aparezca, el dolor aparezca, y lo primero que le va a decir ese comerciante es, ¿por qué vos nunca me contaste que existía alguna herramienta para mitigar esto? Y ejemplos de eso hay un montón que ha pasado. Entonces es importante que nosotros con nuestros productores tengamos ese tipo de conversaciones. Cuando ponemos arriba de la mesa la paleta de productos que pueden que pueden servir para mitigar riesgos de los distintos estadios de empresa que tenemos, es importante que tengamos en todas estas paletas de colores, porque son paletas de colores que de verdad lastiman a un empresario. Imagínense el dolor que le trae a un comerciante cuando se le rompe el blindex de la puerta. Por un piedrazo, por alguna estupidez. Imagínense la pérdida de un empleado. Ni les digo si hay responsabilidad por parte del empleador y un montón de cuestiones, que ahí ya empiezan a haber unos dolores que todavía son superiores, pero créanme que la verdad es que genera unos dolores que son enormes en las empresas, este tipo de eventos. Rodrigo, te comento algo que aparece en el chat, lo pregunta Juan Pablo Rovira de Tucumán, de Salta, dice, ¿el convenio mercantil requiere que un empleado de una pyme esté afiliado a su sindicato? No. Porque son convenios que rigen la actividad, digamos, no importa si vos estás afiliado o no estás afiliado al sindicato, esa es otra historia, digamos, pero sí son los convenios laborales lo que hacen es regir la actividad como tal. Digamos, no tenés la obligación de estar afiliado. No es un beneficio del afiliado, si se quiere. Digamos, es el seguro que rige el convenio puntual, el convenio laboral. De la misma forma que regula, por ejemplo, el ingreso, el salario mínimo, etcétera, etcétera. También eso se rige por convenios sectoriales y nada tiene que ver la afiliación sindical. Perfecto. Bien, más preguntas por acá yo no tengo, si quieren. Bueno, no sé si el resto, preguntas, comentarios, lo que quieran, digamos. Esto ahora sí es micrófono totalmente abierto. De lo que se les ocurra. Rodrigo, hola, buenos días, Carla habla. ¿Cómo estás, Carla? Bien,
Tengo una consulta, Rodrigo. En la ley de contrato, la edad máxima de permanencia, un productor black mío me comentaba que con las otras compañías con las que él trabaja le ofrecía hasta 75 años, que es la edad jubilatoria, ¿no? Para los hombres. No, es 65 la edad jubilatoria. Bueno, él me decía que tengo una cotización, si querés después te la hago llegar, que le da hasta los 75. Mirá, a ver, acá el problema en general te diría hasta los 70. Vamos por parte, a hablarlo. Sí, sí. La edad jubilatoria es 65 para los hombres, no es 75, es 65. Ahí empiezan a suceder varias cuestiones, digamos, que ya empieza una cuestión de relación de partes. En Argentina, si vos cumpliste 65 años y el empleador te manda la carta para jubilarte, tenés que jubilar, no tenés mucha vuelta con eso. Vos tenés que tener los años de aporte, no soy un especialista en esa parte de la historia, pero creo que tenés que tener los años de aporte y el empleador te intima que vos te jubiles y tenés que jubilar. Eso por un lado. El empleador también puede optar con que alguna persona mayor de 65 años siga trabajando. Y eso es un acuerdo de partes. Y el hasta cuándo no existe una regla. No, puede seguir trabajando hasta que se muera, puede seguir trabajando hasta que es una cuestión de convenio de partes. Que la edad de permanencia en la póliza sea 75 también es una cuestión de convenio de partes. Digamos, de nosotros como aseguradora cuando estamos analizando el negocio, pero principalmente el tomador es el que pide eso. Digamos, porque tiene que tener algún tipo de condición adentro de su planta de empleados que le puede exigir, pero lo normal es que sea, le vuelvo a decir, la edad jubilatoria es 65 años. En una póliza de ley de contrato es donde menos problemas de ese estilo tenés en la edad máxima de permanencia. La verdad es que es donde menos problemas tenés, pero lo analizamos, no hay problema. Después hay que ver el caso puntual. Hay veces, por ejemplo, que no sé, un portero o algo por el estilo, que en general hay veces que son mayores de 65 años y que no se jubilan, etcétera, etcétera, ahí puntualmente lo piden. Pero es una cuestión de analizar el caso, ¿no? Pero la regla sí que es importante para que todos lo sepan es las personas se jubilan a los 65 años, no a los 75. A partir de ahí, o sea que ese va a ser el límite siempre en las cotizaciones 65. En general es 65, sí. En general es 65. Pero después, les vuelvo a decir, hay particularidades, sí. De hecho, yo si mal no recuerdo, hay una póliza, no recuerdo si es en Posadas, creo que hay una persona de 80 años, una cosa así. Pero ahí empiezan las particularidades. Porque te vuelvo a decir, la generalidad es que una persona a los 65 años se jubila, el varón a los 65 y las mujeres a los 60. Mientras que no cambie la ley de jubilaciones va a ser así. Después, a partir de ahí, ya son las características del grupo particular o de la empresa particular que estemos analizando. Y analicémoslo desde ese lugar, ningún problema. Bueno, ok, gracias, Rodri. Igual yo, en mi caso, hola. ¿Qué haces, Cori? Cori, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Yo doy un ejemplo, a mí me pasó de un asegurado de Octavio me cotizó y lo que me sacó fue la invalidez, indemnización por invalidez y me dejó el muerte solamente hasta los 70 años. O sea, Miren, hablar, digamos, se arma. sí, y prácticamente casi les diría que hasta los 70 años muerte e invalidez no es ni un tema, no es un tema. A partir de los 70 ya la invalidez empieza a jugar distinto. Pero sí es importante que entendamos de que ya es una característica del grupo. Pero lo que no implica que no lo veamos, no hay drama en eso. Rodri, Sí. disculpa, pensando un poco en lo que vos comentás, señalás, digamos, del segmento target, ¿no? Que es de mayor desprotección, que es microempresa, ¿no? De 2, Sí. 3 empleados, de ingresos de 40, 50, 60 mil pesos. Con la dificultad que a veces conlleva el productor a la cotización de entablar la conversación y demás. ¿Posibilidades de ley contrato de trabajo modulado a ese estilo, digamos, a ese perfil de comercios?
¿Vos cómo lo ves o qué apreciación tenés al respecto? Porque hay compañías, colegas que tienen puntualizado, digamos, ese estilo de cotización y después ya a medida. Mira, yo soy mucho más... Primero que hace un par de años hubo un lío bárbaro con una compañía que modulaba el ley de contrato, que lo vendía como planes enlatados. Armó un flor de lío y de hecho tuvo una denuncia en la Super, etcétera, y multas de la Super. Que eso es importante para que todos lo tengan en cuenta. Cuando hablas de la ley de contrato de trabajo, yo no te puedo decir que el capital va a ser 50.000 o 100.000 para obligar a obligaciones patronales. No, la ley de contrato es única y te dice cómo tiene que ser. Lo que sí se puede modular en algún punto es la tarifa. Digamos, yo puedo llegar a hacer algún análisis para cierto segmento de trabajar con una tarifa preestablecida. Decir, bueno, ¿sabes qué? Trabajemos con una tasa X. Por lo menos hasta en cuentas de hasta X cantidad de cápitas. Más o menos. Ahora, ojo con eso, porque ahí ya van a empezar a jugar mucho los mundos. Una cosa es, si nosotros armamos una tarifa fija, por ejemplo, para ir a comercios a la calle seguramente no vamos a tener problema, ahora no usemos esa tarifa para ir a porteros, porque ahí sí vas a romper una lógica de relación. Pero yo la verdad es que no soy muy amigo de trabajar en enlatados de sumas por lo que les digo, principalmente porque trajo problemas en el mercado. Eso por un lado. Trabajar tasa fija no lo veo tan problema, analicemos el caso puntual. Rodri, ¿un cotizador? Pero había cotizadores de vida. Lo hemos preparado, si quieren se los volvemos a mandar, no hay problema, pero en algún momento había cotizadores tanto de ley de contrato como de convenio mercantil, seguro, que en la ley de contrato se cotizaba por actividad y lo que debe poner eran los salarios y las sumas aseguradas. Perdón, los salarios y las fechas de nacimiento y fecha de ingreso, cualquier cosa, te dije, Moni, perdón. Eso sería buenísimo, la verdad, tener una, porque a veces te piden una cotización por 5 empleados y por ahí nosotros nos demoramos un poquito más en hacer la entrega de esa cotización y bueno, con un cotizador no te hablo de una cuenta muy importante, pero para pocas personas sería buenísimo. Mira, Moni, yo te digo la verdad, igual, yo no tengo problema en eso. Ahora, si tenés la información de acorde, yo no veo el motivo por el cual te debería demorar una cotización. Los chicos míos no cotizan en general el día a día, seguro está Octa atrás de eso, pero no te debería demorar. El tema es que tengamos la información que corresponde, que pidamos la cotización con la info que corresponde. Yo soy mucho más amigo, y voy a dar la opinión de Rodrigo, de que tengan el tiempo de estar conversando con los productores más que estar cotizando en el escritorio una cotización de esta. Por eso es importante tener en claro qué info es necesaria para cotizar cada uno de los riesgos, digamos. Después, insisto, herramienta de cotización, esto no tiene ninguna ciencia, pero me parece que es más importante el tema de la conversación y de entender cuál es la info acorde y necesaria para poder hacer una cotización bien y rápido. Lo que no nos puede pasar es que, por ejemplo, quiero cotizarle de contrato de trabajo y me das una sábana de fecha de nacimiento. No, faltan las fechas de ingreso y faltan los salarios. Bueno, después vienen los salarios, no vinieron las fechas de ingreso. O la otra, hay que pedir una cotización y viene un PDF con 50 columnas de datos. No, consigamos un Excel, porque eso es lo que hace a la velocidad de la cotización. Y acá lo que es importante que todos tengamos en cuenta, porque principalmente en vida colectiva esto sucede y mucho, que cuando un suscriptor del que sea, para un negocio chico, mediano o grande, pide esta información, no es para que ustedes vayan a sus escritorios y se pongan a volcar el PDF a un Excel. Es para que la info venga como tiene que venir desde el lado del productor o desde el lado de la empresa, propiamente dicho. Porque si no, en definitiva, estamos perdiendo tiempo cualquiera de nosotros, ya sea el suscriptor, sean ustedes, o sea el que sea. Es importante que tengan en fresco eso. Si son 4 datos, lógicamente no va a ser un problema. Cuando ya hablamos de nóminas mucho más grandes, es un dolor de cabeza. Y ni les cuento si después, por no haber hecho el trabajo bien,
en el momento, al principio de la cuenta, después termina trayendo un dolor de cabeza más adelante. Miren, quiero citar un ejemplo de que nos pasó hace poquito con Luisito Peralta, y Luis, te voy a poner de ejemplo en la cuenta esa que estuvimos viendo con algunos idas y vueltas de la información de la nómina, etcétera, etcétera. Digamos, no vamos a contar ni quién fue el tomador ni quién fue el productor. Pero lo que sí sucedió es que el productor no hizo los deberes correctos al momento de empezar la póliza. ¿Y qué empezó a suceder en el medio? De golpe fallece una persona en la vida de esa póliza, ni el tomador ni el productor se dieron cuenta que esa persona no estaba asegurada, por no haber hecho el ejercicio de tener la nómina correcta en el momento de hacer la póliza. Y eso generó unos dolores de cabeza enormes que tuvimos que salir a mitigar, que donde la verdad que Luis se involucró con el equipo y lo pudieron solucionar, empezaron a fomentar el trabajo de que el productor y el contomador hicieran las cosas que tenían que hacer, y ahí se descubrió de que había muchas personas que no tenían la cobertura que tenían que tener. Entonces, esos son los ejercicios que son importantes al momento de hacerlo, y no por el hecho de sentir que molestamos, cuando en definitiva lo que queremos es que las personas estén bien aseguradas y que de verdad todos estemos tranquilos de que lo que le estamos dando de verdad es un beneficio para la empresa, ¿no? Y le estamos mitigando un riesgo. Corregime, Luisito, si no fue así, ¿no? Tal cual. Ni más ni menos. Rodri, una pregunta. Sí. El tema de la opción múltiplo de sueldos, es decir, Sí. ¿eso cuándo aplica o con qué convenio aplica? Porque yo tengo claro, bueno, la ley de contrato, que son medio sueldo por año o un sueldo por año en caso de incapacidad. Algo conozco del gráfico, de los medios gráficos, de pesca obviamente no conozco nada, no sé qué convenio tienen, no sé qué régimen tienen, pero el tema de múltiplo de sueldo, ¿cuándo o cómo aplica o cuándo aplica? ¿O para quién aplica? Bueno, yo traté de ser prolijo y no me quise meter en todos los seguros de vida colectivo. Me metí nada más que en las obligaciones patronales, o en las obligaciones laborales. Pero en realidad los múltiplos de sueldo, Carlitos, son seguros de beneficio, se les llama. Digamos, vos si querés en seguros de vida colectivo tenés tres grandes ramas. Las obligaciones laborales, por un lado, que es un poco lo que estuvimos charlando hasta recién. La segunda rama tiene que ver con los seguros institucionales, que son los seguros de saldos deudores y los becas escolar. Y la tercera rama son los que se llama opcional de beneficio. Los opcionales de beneficio son grupos que se arman con toda la paleta de coberturas que puede haber en vida colectivo, desde muerte, invalidez, enfermedades, trasplantes, adicional por accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el múltiplo de sueldo es una forma de setear la suma asegurada. Digamos, vos en esos planes, en esos grupos, podés establecer como lógica de armado de suma asegurada que se haga vía múltiplo de sueldo, que se haga vía capital uniforme, digamos, son las condiciones de que vos le ponés. Y esto lo que tiene que ver claramente es con una opción de beneficio que da el tomador a sus empleados. Que esto también es importante tener dentro de la paleta de opciones que un empleador y que una pyme también puede trasladar. Si yo siempre voy a dar el mismo ejemplo. Yo hace un ratito les dije que, por ejemplo, un seguro de 300.000 pesos, más o menos, hay una edad promedio, puede estar rondando alrededor de los 100, 150 pesos mensuales por empleado, ¿no? Y acá yo sí quiero sentarme a decirles cómo funcionan los opcionales como beneficio. Ustedes imagínense que en un contexto de crisis como este, yo quiero de alguna forma retener a mis empleados y con qué herramientas puedo tratar de dar algún beneficio, sabiendo de que posiblemente económicamente sea un dolor bastante importante que está atravesando cualquier pyme en Argentina. Imagínense que tengo 10 empleados, tratemos de hablar de cosas uniformes, como les dije recién. 300.000 pesos, 100, 150 pesos, bueno, todos ustedes más o menos han cotizado algún seguro de vida individual en algún momento. Imagínense que yo a mi empleado lo llamo y le digo, bueno, mira, este mes en reconocimiento te voy a dar un aumento de 100 pesos o 150 pesos. Yo creo que el empleado, si lo llamo y le digo eso, me tira una silla por la cabeza.
Ahora, ¿qué distinto puede llegar a ser si yo lo llamo a mi empleado y le doy un certificado de cobertura y le digo, mira, ¿sabes qué? Sabemos que las cosas están durísimas, etcétera, pero yo contraté un beneficio para vos, Dios quiera nunca pase, pero si a vos te pasase algo, tenés un certificado de cobertura, tu familia va a contar con un ingreso de 300.000 pesos en caso que a vos te pase algo. Fíjense qué diferente es la percepción de las dos situaciones cuando uno da como un beneficio un seguro que cuando uno da como un beneficio lo que le cuesta ese seguro, ¿no? Como qué diferentes son esas relaciones. A partir de ahí escalan un montón de opciones, digamos, existe la posibilidad de pagos compartidos, en general eso es algo bastante común en empresas grandes, que lo den o como beneficio, que existen pagos compartidos, donde una parte la paga el empleador, otra parte la puede pagar el empleado, por ejemplo, yo puedo hacer un seguro de, no sé, de 10 múltiplos de sueldo o 6 múltiplos de sueldo a cargo del empleador y dar la opción que cada uno de los empleados adicione 6 múltiplos de sueldos más, digamos, existe mucha versatilidad en eso. Pero el modelo donde funcionan los múltiplos de sueldo en general es en paquete, en general en relaciones de beneficio. No sé si te respondí, Carlitos, con eso. Sí, perfecto, no. Ahí ya lo entendí, me quedó claro. No, yo pensé que había un convenio, por decirte que yo no sé, de panaderos, que establecía dentro de su ley X múltiplo de sueldo. Pensé que lo había interpretado de esa manera. No, por ejemplo, a ver, eso es cómo se conforma, por ejemplo, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Muchos convenios, y entre esos el convenio mercantil, lo que se fija es una cantidad de salarios mínimos para conformar la suma asegurada. Digamos, es 5.5 salarios mínimos de un nivel de salario dentro del convenio, no lo recuerdo cuál es ahora, pero sí, para ir actualizándose, por eso cuando firman paritarias se actualizan las sumas aseguradas, por ejemplo, en el convenio mercantil, porque está grabado en 5.5 sueldos mínimos. Después ya depende de cada convenio esa forma, no existe una regla fija para todos los convenios, ni siquiera existe una regla fija de qué coberturas tienen. Por ejemplo, a ver, el convenio pesquero, ese que tengo fresco en la cabeza, tiene una suma asegurada de algo así de hoy en día, está como 300, 400.000 pesos, y por ejemplo no son seguros nominativos, tienen que tener el rol de pesca antes de salir, es un lío bárbaro de cómo funciona. Hay convenios que son más amigables y otros que son más complejos para trabajar. Pero hay algunos que sí, por ejemplo el convenio mercantil está cargado en cantidad de sueldos mínimos, pero insisto, no sueldos mínimos del empleado, como funciona en el múltiplo de sueldo que te conté yo, no importa acá cuánto gana cada empleado, sino está fijado por los sueldos mínimos de convenio. Yo, Rodrigo, Dale. desde tu reflexión, ¿no? Estaba mirando, capaz Canal Interior completo tendrá casi unas 5.000 pólizas de integral de comercio y no llegamos a los 1.000 vida colectivo, donde naturalmente uno tendría que encontrarse con una situación capaz un poco más favorable de presencia de este tipo de negocios, ¿no? La pregunta es, ¿tu sensación cuál es de eso? Desde tu experiencia y capaz con la otra parte que nosotros no miramos, ¿no? Con lo que pasa con el resto de AMBA, por ejemplo. Mira, mi sensación en esto, Tincho, tiene que ver mucho con que el productor no está muy metido en general los productores le tienen mucho miedo a los negocios de vida, en general. ¿Pero por qué? Porque existe la sensación de que vida, bajo la percepción del negocio de vida individual y de prospección de ese estilo, digamos, sin tener la visibilidad del negocio de empresa. Y del negocio de empresa sencillo. Y después, por otro lado, lo que existe es la otra punta, que en los negocios colectivos uno siempre está pensando en las pólizas grandes de empresas como decía Marce, Sidersa o ese tipo de empresas. Y la realidad es que no es así, digamos, porque les vuelvo a decir, digamos, el dolor que les genera a un empresario pyme en Argentina o a un comerciante en Argentina, cualquier evento que le pueda suceder a un empleado puede ser enorme. Entonces es importante que nuestro rol de educar al productor para llevarlo al asesoramiento de estos riesgos también. Por el dolor que pueden tener, vos lo dijiste muy bien, vos pensás que
con 5.000 pólizas de integral de comercio tenemos un mundo para explorar enorme. Y para llevar a nuestros productores en forma a que lleven a que trabajen mucho con nosotros de este tipo de riesgos, digamos. En general hay productores de todo tipo, pero hay productores que tienen la visión de este tipo de productos y lo tienen fresco en la cabeza y lo tienen, pero la mayoría no. Entonces es muy importante que nosotros tener las conversaciones que tenemos que tener con nuestros productores para que lo tengan dentro de su portafolio y entendiendo de que son seguros que también la conformación es simple. No estás hablando donde ya estás jugando con variedad de coberturas, etcétera, etcétera. La obligación laboral en general en ese sentido es un seguro que es bastante sencillo, digamos. Cualquiera de nosotros hizo rápido el ejemplo de qué coberturas tienen, de cómo se arman los capitales y la posibilidad de visibilizar los riesgos que tiene cada una de las empresas. Eso es muy sencillo. Pero creo que sí, tenemos responsabilidades compartidas. Nosotros de tener ese tipo de conversaciones con los productores y de tenerlo también nosotros dentro de nuestro portafolio y por otro lado de empujar a que los productores tengan este tipo de conversación con sus clientes. A ver, de hecho, en algún otro segmento lo hemos tenido. ¿Cuántos negocios hay que ni siquiera tienen el integral de comercio? Imagínense que tenemos que ir con un portafolio de mitigarle todo ese tipo de riesgo, porque cualquier cosa tiene mucho dolor en el empresario pyme argentino, lamentablemente. Rodri, la cláusula de participación de utilidades, digamos, suele ponerse dentro de la ley de contrato de trabajo y convenio mercantil, no es cierto, tiene que ser toda la, digamos, cuando es los contratos que hay como opcional de beneficio a los empleados, ¿no? Sí. Okay. Por la ley, a ver, técnicamente la participación de utilidades lo que indica es que en caso que la póliza haya generado utilidades, que haya tenido rendimientos positivos, debería distribuirse esa utilidad en el mutuo que armó esa póliza. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, todos nosotros somos parte de la póliza de vida colectiva. Todos los meses nosotros voluntariamente pagamos nuestra póliza. Si esa póliza a final del año tuvo rendimientos positivos, el rendimiento positivo que tuvo, esa utilidad, lo deberíamos distribuir entre todos los que estuvimos pagando la prima del seguro. El tema es que muchas veces acá en Argentina la cláusula de participación de utilidades se usa mal, muy mal. Y de hecho la Súper se ha puesto bastante especial con ese tipo de cláusulas y te indica hasta en qué lugar la podés utilizar. Que por ejemplo se ha utilizado para que el que se enriquezca no sean los que pagaron la prima, sino sea el tomador de la póliza. Pero sí es importante tener en cuenta eso, digamos, ¿no? ¿Por qué no? La cláusula de participación de utilidades funciona principalmente en el mutuo de empleados que lo tienen como opcional de beneficio, esa es la lógica. Y en general también se pone para negocios grandes, porque el administrar una cláusula de participación de utilidades termina siendo más cara la administración que el beneficio de tener el negocio. Porque hay que generar reservas todos los meses de esa utilidad, hay que hacer el cálculo, hay que liquidarlo y se necesitan que sean valores que lo ameriten, ¿no? Desde lo operativo, ¿no? Vos hablabas de lo que hacía a la expectativa que puede tener la parte comercial de una respuesta en una cotización a la realidad. Yo ahí, no sé si lo hablaron sobre este timing, creo que algo se mencionó. ¿Cuánto sería un tiempo razonable de espera de una cotización con toda una información completa en los campos y en Excel tal cual un poco vos auspiciabas que era necesario? Me van a matar los suscriptores en esto, pero si tenés toda la información y es una cuenta de mediana chica, no voy a ser ácido, son 5 minutos la cotización en sí. Digamos, ya la cuenta que tenga que ser muy grande o que haya que setearle un montón de condiciones, etcétera, puede ser necesario algún análisis mayor o empezar a jugar, no sé. Hay veces que tenés la siniestralidad o tenés costos de otra compañía, digamos, donde la información es imperfecta, porque ¿qué sucede con esto?
y esto es importante que todos lo tengan en cuenta, cuando vos cotizas una póliza de vida, lo que estás cotizando es un mundo de personas, digamos, con sus edades, con sus salarios, por ejemplo, acá lo que se llama, y me voy a meter un poco en aspectos técnicos, pero lo que significa el impacto ponderado de las sumas aseguradas. Si yo tengo una persona que tiene 60 años y tiene un sueldo de 100.000 pesos, y una persona que tiene 30 años y tiene un sueldo de 50.000 pesos, la edad promedio ponderada de esa póliza no son 45 años, no es la mitad entre 30 y 60, porque el impacto de las sumas aseguradas son distintas. Entonces hay que empezar a jugar con el análisis un poco de esa población. Y insisto, muchas veces cuando hablo de información imperfecta, no soy lo mismo yo cotizando una cuenta con esta información teórica y con un supuesto de siniestralidad esperable en base a lo que son tablas de mortalidad, etcétera, etcétera, que jueguen, con la información perfecta que tiene la empresa, la aseguradora que tiene la póliza capaz que hace 10 años en portafolio. Entonces, muchas veces si tengo que hacer algún análisis un poco más profundo y empezar a hacer simulaciones, te puede conllevar más tiempo. No es normalmente lo que termina conllevando el mundo de la micro o de la pequeña empresa, digamos. Eso no es tan así. Estás hablando de lo que te lleva a cuentas más grandes, pero yo creo que 24 horas deberíamos poder cotizarlo eso. Ya depende mucho también de la cola de espera de los suscriptores, etcétera, digamos, también tengamos en cuenta de que no muchas veces, de la misma forma de que ustedes en general la gente que atiende a los productores no está sentada de brazos cruzados esperando que el productor le mande una cotización y está administrando muchas cosas a la vez y muchos temas a la vez, también los suscriptores muchas veces están trabajando muchas cotizaciones al mismo tiempo. Digamos, eso es lo que te genera más tiempo, porque tiempo específico de análisis de una cotización puntual tampoco. El que dice, cualquier suscriptor de cualquier riesgo que me dice que está 6 horas mirando una cotización frente a una cotización está mintiendo. Sépanlo, aquí hay suscriptores presentes y miren que a mí me ha tocado cotizar y suscribir de distintos tipos de colores de riesgo. No, de Chávez, Rodri. Claro, cualquier suscriptor que venga y diga, no, estuve 6 horas trabajando tu cotización, es mentira. De esas 6 horas seguro al menos 5 estuvo tomando mate y una estuvo cotizando. Pero sí muchas veces depende de la cola de laburo de los suscriptores. Yo creo que 24, 48 horas tranquilamente por estar. Y insisto, si es un negocio de 5 personas, no tiene mucha ciencia. Lo que sí puede pasar es que vengan un negocio de 5 personas que, no sé, que yo cuando lo tarifo tengo una tasa de 0,30 y la tasa que tiene hoy en día vigente en la otra compañía es de 0,10. Y ahí empiezan las idas y vueltas, los dimes y diretes, porque digamos, no me dan los números muchas veces, y ahí empieza che, pero ¿cómo estás seguro de que no sé, por ejemplo? Vamos a dar el ejemplo que dio Marce de Sidersa. Marce me manda la nómina de los 10 tipos más grandes con los sueldos más altos, que son los que están asegurados hoy. Pero capaz que la tasa, en la compañía donde estuvo, en algún momento, ¿qué pasó? Estaban asegurados 100 tipos, se dieron de baja 90 porque empezaron a autogestionar el seguro, quedaron asegurados estos 10 tipos más grandes y la compañía nunca le actualizó la tasa. Esos son errores que las compañías solemos cometer. O tengo la cuenta asegurada hace 10 años, el promedio de edad de la póliza hace 10 años era 35 años, hoy en día tiene 45, 50 años el promedio de edad asegurado, pero ¿qué pasa? Como no tuve siniestros, tampoco lastimé, y más hoy en día que cada negocio cuesta un huevo mantenerlo, perdón por el agravio, y nunca actualicé la tasa porque nunca tuvo un resultado negativo. Y lo que sucede es que cuando yo quiero cotizar esa cuenta, que hoy la estoy cotizando de cero contra una aseguradora que tiene ese negocio, a mí la tasa me da más alta. Entonces ahí hay que empezar a estudiar un poquitito qué es lo que puede estar pasando en esto. Eso es más tiempo que la cotización en sí misma. Sí, Carlitos. Sí, una consultita que siempre la tuve como una intriga. Esa tasa que vos haces mención, ¿esa va por actividad, va por, suponte, la tasa del 0,30 o la tasa del 1? No sé, cualquiera fuera. ¿Es por si depende de la actividad o depende del grupo etario o depende de qué depende esa tasa o cómo surge esa tasa? Que puede ser del 1, del 0,50 o del 0,30, no sé. En cualquier negocio de vida, las tasas están influidas por las edades, primero que nada.
Se utilizan tablas de mortalidad. Después, dependiendo sobre la actividad que la persona tiene, lo que se le van incorporando son porcentajes según la gradación de riesgo. Pero todo parte de una lógica de tablas de mortalidad. Okay. Y ahí después ya tenés que empezar a analizar el grupo y los requisitos de asegurabilidad, etcétera. Pero lo que habla es de una probabilidad de muerte de las personas. Y a partir de ahí lo que empezás a analizar son los grupos, los impactos de las ponderaciones de las edades y los capitales, y después también metés como instancia dentro de lo que yo siempre llamo la licuadora, el tipo de actividad que tienen las personas para entender qué agravamiento le vas a estar dando a ese grupo. Perfecto. Esas tasas de mortalidad obviamente son comunes a todas las compañías. No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Todas las compañías lo que establecen es con qué tabla de mortalidad vas a trabajar. Hay tabla de mortalidad de grupo, hay tabla de mortalidad de vida individual, hay tablas europeas, hay tablas americanas, hay tablas locales, hay un montón de cosas, y ahí lo que vos estableces cuando vos armás tu contrato de reaseguro, tu común acuerdo con el reasegurador para contar qué tablas de mortalidad vas a trabajar y bajo qué rangos la vas a trabajar esa tabla. Así es como funciona. Y esto es muy importante que tengan en cuenta lo que quiero decir también. La tabla de mortalidad lo que termina de establecer es el costo puro, el costo sinistral puro esperable. Ahora, ¿qué pasa? Una misma compañía, digamos, cuando hablamos de costo sinistral puro es qué pedacito de prima yo voy a tomar de este grupo para colaborar al mutuo. Y todos van a aportar un pedacito de prima pura para pagar siniestros exclusivamente. Yo ese pedazo de prima, que es el costo sinistral, le voy a tener que incorporar todos los gastos que tiene la aseguradora. Desde gastos de administración, que son los gastos operativos que tenemos en Sura, más las comisiones. Más impuestos, pero más las comisiones. Entonces, dos negocios que se coticen con distinta comisión, necesariamente va a tener distinta tasa. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Muchas veces nosotros no son caprichos cuando estamos compitiendo en algún negocio. Hay veces que nosotros decimos, che, ¿y el productor está dispuesto a laburar este negocio con X comisión? No es gratis eso. Es porque claramente, si yo a vos te digo que, por ejemplo, el costo siniestral es 100 pesos. Y si yo le voy agregando los costos adicionales, se va incrementando el costo total que le voy a cobrar al cliente. Las compañías que son más eficientes en la administración, claramente van a ser más competitivas. ¿Por qué? Porque le agregan menos costo adicional al costo siniestral. Así todos tengamos el mismo costo siniestral, todos tengamos la misma tabla de mortalidad, todos lleguemos al mismo costo puro siniestral. Si yo estoy compitiendo con una compañía que es más eficiente para administrarse, y seguramente esa compañía va a poder ser más barata que yo. Y si también, por otro lado, tiene menos comisión, paga menos comisión, o yo pago menos comisión, también vamos a estar compitiendo por eso. Porque al costo total, esos gastos son costos que influyen. Está claro. Pero en Argentina puntualmente, y esto también es importante, en Argentina puntualmente no existe una tabla única regulada por la superintendencia, por ejemplo. Si vos le tenés que informar a la superintendencia con qué tabla de mortalidad vas a trabajar y ellos te aprueban la tabla de mortalidad con la que vas a trabajar. Hay otros países, en Colombia por ejemplo, el FASECOLDA cada 2 años te establece los parámetros de la tabla de mortalidad. Y la superintendencia en Argentina, en algunos riesgos, por ejemplo, sí te establece cuál es el mínimo y el máximo de tabla de mortalidad que podés tomar. Por ejemplo, cuando vos cotizás vida saldo deudor, la superintendencia sí te establece qué mínimo y máximo podés establecer para la mortalidad en una tabla. Y ahí vos tenés que ir a buscar una tabla que se comporte con esos mínimos y máximos que te exige el regulador. Con vida individual pasa algo parecido, no tan directo, pero pasa algo parecido. ¿Y nosotros con qué tablas nos manejamos ahora? Qué curioso. ¿Querés que te diga el nombre? Sí. CSG 1960 para lo que es pólizas de vida grupo y CSO 1980 para lo que es vida individual.
y las tablas de vida grupo las terminás ajustando entre el 25 y el 40% de esa tabla de mortalidad, y después vas haciendo los incrementales por actividad. Creo que te embarullé con todos temas técnicos, ¿no? Sí, no, yo quería que me digas si era la americana, la europea, esa. Son americanas las dos. Las dos son ok. americanas. Lo demás La- te lo dejo para que vos. No, para que vos te des una idea, la CSO 1980, para que vos te des una idea, cuando hablamos de 80, de los años, tienen que ver con el año en que se mide esa tabla. Armar una tabla de mortalidad es carísimo. Carísimo, Claro. carísimo, carísimo, carísimo. Pocas veces en la historia se hace. Sí hay algunos países, pues yo por ejemplo lo que le decía lo de Colombia toma todo el régimen de pensiones, no solo de vida, y arma como su propia tabla de mortalidad tomando toda información estadística, y eso es lo que le da a las compañías para que trabajen. En Argentina esa información no existe. Pero a ver, no solo en Argentina, en muchos países no existe porque tiene un costo muy alto de manejar esa información. Pero sí, las tablas nuestras son americanas. A ver, las tablas de vida grupo, en general, la mayoría de las compañías trabajamos con las mismas, que es la CSG. En general, también los reaseguradores son los que muchas veces proponen estas tablas para trabajar vida grupo. Hay compañías donde los reaseguradores te exigen con qué tablas de mortalidad trabajar. Eso es importante también, digamos. En nuestro caso es al revés. Nosotros le contamos a nuestros reaseguradores con qué tablas trabajamos y ellos las validan nomás. Ok. ¿Preguntas? Bueno, parece que no hay más preguntas. Rodrigo, ¿alguna reflexión general sobre esto y ya empezamos a cerrar la reunión? ¿Algo que especialmente te gustaría resaltar? Que se animen. Esto es animarse, es animarse a tener las conversaciones que sea necesario. Úsennos, como yo siempre les digo, úsennos en las charlas que consideren. Si tienen que hablar con algún productor, si tienen que hablar con algún cliente, si creen que es necesario que nosotros intervinamos en algún momento, úsennos sin ningún problema. Digamos, nosotros siempre estamos abiertos a acompañarlos a las conversaciones que ustedes necesiten. Cuenten con eso desde ya. Cuenten con eso si cuando cortamos de esto se les ocurre alguna duda, lo que sea, pregúntenla, me escriben, me llaman, no hay ningún problema. Lo que sí les voy a pedir, que aquel que tenga alguna duda y que la pregunte, después sociabilícela con el resto de la gente, porque esa duda, como cualquier pregunta que se hizo acá en esta reunión y que todos las pudimos escuchar, cualquier pregunta que a alguno le surja después como inquietud puede estar ayudando a alguien que no se le ocurrió esa duda. Entonces, sociabilícenla en los espacios que ustedes tengan de reuniones, así que está bueno. E insisto, compartan los aprendizajes. Creo que acá lo mejor que nos puede pasar a todos es aprender juntos de estas cosas. Mismo también a nosotros, digamos, cualquier pregunta que ustedes hagan a nosotros también nos desafía. Si no tenemos la respuesta, a averiguarla, a investigar, a aprender más cosas. Así que no se queden con las dudas. Prefiero que todos los días me manden dudas y no que se queden con esa duda y con ese miedo, porque después son ese tipo de miedos que nos bloquean al momento de tener las conversaciones con los productores. Digamos, el no animarnos a preguntar muchas veces después genera que no nos animemos a conversar, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar siempre. Así que nada, bienvenidos, como siempre, chicos. Para mí es un placer juntarme con ustedes y todas las veces que ustedes consideren que sea necesario que tengamos estas charlas, bienvenido a eso. Me parece que son cosas que nos suman a todos. Así que bienvenido en eso y gracias por la invitación. Ahí a vos, Rodrigo, dos cosas, al menos finalmente desde mi lugar. Nos queda tarea con el tema de vida colectivo, convenio mercantil para desarrollar. Es mucha la brecha entre lo que tenemos en integral de comercio y lo que tenemos en vida colectivo. Y lo otro, algo que también tenemos una caterva de seguros de vida obligatorio, de actividades que seguramente ni siquiera tenemos el integral de comercio y mucho menos la otra línea de seguros. Eso nos lo facilitaron, yo al menos en la región se lo distribuí a cada
responsable de oficina, porque esto implica un plan de acción, así que ahí tenemos información abundante de gente que ha contratado el seguro de vida obligatorio con nosotros, que implica una actividad comercial, y que no tenemos los integrales de comercio y mucho menos los convenios ni mercantil o lo asociado a la ley de contrato de trabajo de corresponder. Así que eso por un lado. Y la otra parte, avisarles a otro que, bueno, por ahí la vi a Julieta Camporrotondo, que está organizando y ya lo desarrolló junto con Gisela Muñoz de Mendoza, toda una serie de componentes y de clarificaciones y recomendaciones en el proceso, desde el momento de cotización hasta el seguimiento de lo que es vida colectivo, la parte de administración, de hacerle, cómo asegurarnos de que las sumas aseguradas estén adecuadas, etcétera, etcétera, algo que Julieta lo vino trayendo desde Mar del Plata como inquietud, ya lo subimos como módulo a lo que es Academia Sura y creo que es cuestión de días de poder compartirlos con ustedes. Así que eso queda como auspicio porque creo que mucho de lo que es el después de la venta de esto también es parte de la inquietud. De mi parte nada más, agradecerte Rodrigo, salvo que tengan algo más, ¿alguno, un comentario? ¿Nada? Bueno, Rodrigo, de vuelta agradecerte, y te estaremos llamando nuevamente. Un placer. Ojalá con ventas, ¿sí? Un placer, dale, gracias, y insisto, Bueno. lo que necesiten, a disposición. Dale, Gracias, muchas gracias. Rodrigo. Gracias. Saludos. Gracias. Rodrigo. Chao, chao. No, gracias a ustedes. Adiós. Chao, chao, gracias por todo.